No, el título de nosotros es Aleluya. Ahí, completo. No le ponga ningún diminutivo. Hay que buscarlo como nunca antes porque estamos bien en las postrimerías del tiempo. Y para este tiempo, Pablo dijo, serían días peligrosos, finales, apostasía. Y el diablo aumentando su presión contra nosotros y contra todo el pueblo de Dios día a día. Agarre las armas espirituales y pelee. Si no, no va a ser sobreviviente de esta gran batalla. Dios les bendiga a todos. Vamos a leer en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Dice así la gloriosa palabra del Señor. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Estamos analizando, viendo la doctrina de Gigi Ávila, la cual definimos como oscura, y doctrina de demonios, y cuando decimos doctrina de demonios decimos salvación por obras. Como repetimos una y otra vez, es lo que le propuso Satanás, la serpiente a Eva, salvarse por medio de las obras, por la cual la convenció de que estaba desnuda y necesitaba cubrirse. Lo que hacía este hombre era enseñar al pueblo que el pueblo está desnudo y que necesita obras para poder presentarse delante del Señor y ser salvos. Era un hombre que se oponía a la salvación por gracia, por medio de la fe, la cual se estaba oponiendo al mismísimo apóstol Pablo, que es nuestro maestro, es nuestro predicador, a los gentiles. El apóstol Pablo fue comisionado para dar la doctrina de Jesucristo. Entonces, estamos viendo el texto donde dice que el apóstol Pedro y los apóstoles, incluyendo el apóstol Pablo, no han venido a enseñar por medio de fábulas artificiosas. La palabra allí en Pedro, fábula, si vamos al original, al origen y al verdadero significado de la palabra, es la palabra griega mutzos, que significa fábula. ¿Y qué es una fábula? Según la etimología de esta palabra, desde el griego y desde el Strong, dice cuento, es decir, ficción o mito. Entonces, lo que hacía este hombre era salirse de las Escrituras y atenerse a visiones, sueños, los cuales provenían de gente que no se apoyaba en la palabra, sino se apoyaba en sus propios sueños y en sus propias visiones, las cuales, si nosotros las analizamos a través de las Escrituras, nos damos cuenta que eran totalmente falsas, porque van en contra de la misma palabra del Señor. Entonces Gigi Ávila era un buen contador de cuentos, era como en ese... como alguien un encantador de, como se dice, encantador de serpiente, como tocaba la flauta e hipnotizaba a la serpiente. No queremos decir que los cristianos que escuchan o creen a este hombre sean serpientes. Queremos decir que era un hombre que encantaba mediante su palabra lo mismo que encantó la serpiente a Eva. Dice que la que fue engañada fue Eva, no Adán. Sino Adán lo quiso engañar a la serpiente, pero no pudo. Y a la que engañó totalmente fue a Eva. Así que, y Eva luego engañó y convenció a Adán de comer el fruto, que no es otra cosa que creer en salvación por obras. Entonces, la palabra allí en el griego de fábula significa cuento, es decir, ficción o mito. Hay el derivado de esta palabra, que es mediante la idea de colegiatura, o sea, de enseñanza. O sea que la fábula está diseñada para enseñar, en este caso. Por eso dice el apóstol Pablo que ellos no vinieron a enseñar fábulas,
artificiosas. Ellos no vinieron, sino que vinieron, como dice la palabra, vinieron, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, o sea, Jesucristo. Entonces vemos acá que tiene la fábula el objetivo de enseñar algo. O sea, dice, y otra derivación de esta palabra es musterión, que significa misterio, y algo encerrado. Los falsos maestros vienen como a enseñar cosas secretas que le fueron reveladas de parte de Dios, lo cual es falso. Pasó con las grandes sectas y sus líderes como Smith de los mormones, que vinieron ángeles y le dijeron que se presentaba a Jesucristo, y bueno, el Padre le presentaba a Jesucristo y era todo falso, eran simplemente demonios. Entonces, allí fue creada la doctrina de los mormones, y así los testigos de Jehová, y así todas las sectas, los unicitarios, que todo es por revelación, ¿no? Todo es por una revelación especial, los cuales ellos van hacia el pueblo y como un contador de cuentos le cuenta cuentos, valga la redundancia, a niños. Y los niños, por supuesto, creen. Estas almas inocentes, estas almas indoctas, porque no son almas que tienen acceso a literatura o a maestros verdaderos de la palabra, y creen a todas estas fábulas artificiosas que predicaban, en este caso Gigi Ávila y todos los falsos maestros creadores de sectas. Gigi Ávila fue el creador de una secta de salvación por obra. Todo lo que es salvación por obra es secta. O sea, no está apegada a la doctrina de Jesucristo, que es por gracia, por medio de la fe. Entonces, es un misterio lo que ellos enseñan mediante fábulas, mediante cuentos, y esta palabra derivada significa que es el misterio, y el derivado o la raíz es de cerrar la boca. O sea, es un secreto, es algo escondido. Y es como los niños que escuchan un cuento, es algo misterioso para ellos, es algo que nunca lo habían oído, entonces escuchan con atención y lo creen. Entonces, si nosotros hacemos estas enseñanzas, es para que el pueblo despierte y salga de esa niñez espiritual y madure. ¿Cómo maduramos? Comiendo de la palabra, alimento sólido. El alimento sólido está en las Escrituras. ¿Cómo crecemos? En lo natural crecemos comiendo, ¿no es cierto? Si uno se alimenta va a crecer, si no se alimenta va a debilitarse y a morir. Entonces necesitamos conocer la verdadera doctrina a través de las Sagradas Escrituras, que es donde el cristiano se debe apoyar, en las Escrituras, no en fábulas artificiosas, como hablaba Gigi Ávila. Gigi Ávila era, como decimos, un encantador de serpientes. Era un hombre que hablaba y encantaba, atraía, como que el hombre se deleita en las obras. ¿Por qué? Porque las obras le dan gloria. El hombre ama la vanagloria. El hombre siempre se inclina por la vanagloria y decir que llega al cielo por sus propias obras. Entonces, lucha contra esta doctrina, la verdadera doctrina, que es salvación por medio de gracia, por medio de la fe, nada más, no hay otra cosa. Entonces el hombre natural, el hombre carnal, aunque parezca muy espiritual, Gigi Ávila era un hombre carnal que enseñaba doctrina de demonios, solamente él lo hacía por medio de la fuerza. Entonces era un hombre carnal, no era un hombre espiritual que descansaba en la obra de Jesucristo. Él descansaba en su propia obra, en su oración, en sus ayunos, en todos sus actos. Y esa es la doctrina del demonio. Eso es lo que le propuso la serpiente a Eva. La convenció de que estaba desnuda y le dijo que se cubra. Entonces ellos se cubrieron de hojas de higuera, lo cual representan las obras, y se presentaron delante del Señor. Entonces Dios le preguntó, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Ellos le dijeron, la serpiente. Bueno, Adán le dijo a la mujer que me diste, ella me engañó y comí. Y la mujer dijo, la serpiente. Entonces, por eso siempre está inmiscuida la mujer
en la falsa doctrina. Por eso a la mujer no le es permitido enseñar, porque tiene un estigma de que ella introdujo la salvación por obras en la humanidad. Entonces, por eso una mujer no puede enseñar. Siempre en las sectas, y en este caso Gigi habla, estaba impregnada o abundaba sueños y visiones de mujeres, supuestas hermanas, y se destaca la hermana Bernarda, lo cual lo que habló era totalmente diabólico, porque eso no está en las escrituras lo que decía. Todo lo que dijo no estaba en las escrituras. A ella le habló el demonio, no le habló Dios ni Jesucristo. Ese no era Jesucristo, ese era el mismo Satanás. Porque su doctrina es totalmente diabólica. Jesús jamás va a decir lo que decía este supuesto Jesús, que está allí vamos a leer en 2 Corintios, capítulo 3, dice, 2 Corintios. Segunda Corintios 11, perdón. Dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Entonces lo que el apóstol Pablo está dando a entender que hay otro Jesús, hay otro espíritu y hay otro evangelio. Entonces lo que enseñaba Gigi era otro Jesús, otro evangelio y otro espíritu. Lo que se movía allí era otro espíritu, no era el espíritu de Dios. Porque las escrituras lo desnudan. Por eso, ¿cómo detectamos un falso apóstol, digamos, entre comillas, o un falso profeta, un falso maestro? A través de las escrituras, no a través de las señales, porque los falsos maestros también hacen señales. Entonces, ¿cómo se desnuda? A través de las escrituras, porque las escrituras dicen que hay otro Jesús. O sea, los falsos maestros predican otro Jesús. ¿Cuál es ese otro Jesús? Aquel que salva por medio de las obras. Entonces, tenemos que a este hombre hablando cosas secretas y misteriosas a niños espirituales, los cuales le creyeron y le siguen creyendo. Porque esta gente no sale de esta doctrina o no quiere salir porque se gloría en sus propias obras y porque no va a las escrituras. Porque la persona fanática, porque el mismo Gigi Ávila decía que él era un fanático, y el fanático es aquel que se deleita más en la mentira que en la verdad, porque le da placer la mentira, seguir la mentira le da placer. Por eso la palabra dice que debemos seguir la verdad en amor, como dice en Efesios 4. Entonces, ¿qué es la raíz de esta palabra mito o fábula? Que es un misterio, algo escondido, y que mediante la idea del silencio impuesto por iniciación en ritos religiosos. O sea, todo lo que es sectas es algo misterioso, ¿cierto? Es algo que está escondido. Un cuento es algo escondido, por eso los niños rodean a un cuentista y con gran expectación escuchan, porque es un misterio, porque hay algo escondido que esa persona va a decir que ellos no saben. Lo mismo pasaba con Gigi Ávila. Él decía que tenía visiones, que fue a tal lugar. Dice que vio, algunos dicen que más de 11 veces a Jesucristo. Otros dicen que vio hasta 20 veces a Jesucristo. Dice que el mismo Jesucristo se le presentó a Gigi Ávila. No era Jesucristo. Era el mismo Satanás, el mismo demonio. Porque dice la palabra que Jesucristo está a la diestra del Padre. Y el Espíritu Santo es el que está entre nosotros en la iglesia. El Espíritu Santo es el que está en la tierra, no Jesucristo. Jesucristo está en el cielo, a la diestra del Padre. Entonces todas esas cosas, si hubiera sido Jesucristo, Jesucristo le hubiera dicho que estaba predicando doctrina de demonios. Nunca le dijo eso, así que no era Jesucristo. Jesucristo lo hubiera reprendido duramente si era Jesucristo. Por eso decimos que la persona que es un hijo de Dios. El hijo de Dios es caracterizado porque Dios lo conoce al hijo de Dios. Esa es la gran característica que dice en Timoteo 2:19.
Entonces, seguimos un poquito más. ¿Qué es un mito? Un mito es una historia fabulosa de tradición oral que aplica. Es una tradición oral. Es algo que va pasando de boca en boca. Es lo donde se afirman los católicos de la tradición. Por eso un mito, por eso el apóstol Pedro dijo no con fábulas artificiosas, o sea, no con mitos, no con cuentos, no con historias fabulosas de tradición oral. Lo que tiene el pueblo católico, un pueblo que no cree en Jesucristo como su único y suficiente Salvador, creen en una tradición oral. Es lo mismo que creía Gigi Ávila. Por más que no diga que es católico, son tradiciones orales. Él predicaba lo que otros predicaban, sin darse cuenta de Gigi Ávila, o quizás sí. Eso no lo sabemos porque es algo personal de él. Él dice que era revelación, que él tenía encuentros con Dios, lo cual es falso, porque la palabra lo contradice. No estamos diciendo ni juzgando, sino que la palabra mismo lo dice, que Jesucristo está a la diestra del Padre y el que está entre nosotros es el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es un mito? Es una historia fabulosa. Entonces el pueblo, al escuchar esas historias fabulosas, esos mitos, esas fábulas artificiosas, quedaba atrapado, como la serpiente hipnotiza. La serpiente tiene la característica de hipnotizar. Por eso el apóstol Pablo decía allí en Gálatas, ¿quién los hechizó? ¿Quién los encantó? Porque como decimos que Gigi Ávila era un encantador de serpientes, digamos, alguien que hablaba e hipnotizaba. Entonces, ¿a quién hipnotizaba? A los niños espirituales o a los nuevos, los cuales después se hacían tan fanáticos como él. Dijimos que la persona fanática es alguien que se deleita más en la mentira que en la verdad. Entonces dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Qué es obedecer a la verdad? Es creer que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Esa es la verdad. Dice, a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Entonces, el apóstol Pablo le dice, insensatos, le dice, ¿quién os fascinó? O sea, ¿quién los hipnotizó? ¿Quién los hechizó? Acá en el campo se cuenta cómo las serpientes, para comer los huevos de las gallinas, ellos se acercaban, las serpientes, al gallinero. ¿Y qué es lo que hacía? Como la gallina la iba a atacar a la serpiente, porque no le iba a dejar comer los huevos, entonces, ¿qué hacía la serpiente? La miraba fijamente a la gallina. La miraba hasta que la hipnotizaba. Y cuando la hipnotizaba, la gallina quedaba allí petrificada, se puede decir, como una estatua, porque estaba hipnotizada. La serpiente entraba al gallinero, iba al nido y se comía los huevos. Entonces es un caso así como hace el diablo y usa a los falsos maestros como serpientes, ¿no? Que hipnotizan al pueblo para comer los huevos, para comer eso tan precioso que es la creencia que la salvación es por gracia por medio de la fe. Entonces le roba al pueblo esa creencia y hace al pueblo vivir bajo las obras. Entonces en el versículo 2 dice, esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. No quiere decir que se van a perder, sino quiere decir que, como dice, que cayeron de la gracia para ponerse bajo la ley. Al ponerse bajo la ley, se ponen bajo maldición y tienen muchos problemas estos cristianos. Por eso decimos que Gigi Ávila es un hombre que puso al pueblo bajo la ley, lo cual lo pone bajo maldición. Por eso el pueblo, los que creen esta doctrina, siempre están con problemas, siempre están con dificultades, porque están en contra de la voluntad del Señor. Dice entonces que es un mito, es una historia fabulosa de tradición oral que explica por medio de la narración las acciones de seres que encarnan de forma simbólica fuerzas de la naturaleza, aspectos de la condición humana, etc. Se aplica especialmente a la que narra las acciones de los dioses o seres de la antigüedad. O sea,
Lo que enseñaba Gigi Habla era un hombre que enseñaba de un falso Cristo, de un semidios, mitad hombre y mitad Dios. Es lo que creen las sectas. Salvación por obras. Todo lo que creen en salvación por obras creen en un semidios. Y por eso cuentan fábulas, mitos o ficciones. Dice, otra acepción de la palabra mito significa historia imaginaria que altera las verdaderas, cualidades de una persona o de una cosa y le dan más valor del que tienen en realidad. ¿Qué significa la palabra fábula? Fábula relato o composición literaria en prosa o en verso que proporciona una enseñanza o consejo moral. O sea que Gigi habla a través de sus visiones, a través de sus sueños, contando tantas cosas que le venía al mismo Señor Jesucristo y le hablaba y lo tomaba del brazo y lo levantaba, etcétera, etcétera. Todas esas fábulas que él contaba. A veces no se sabe si él las soñó, porque la mente es un misterio, la mente humana es un misterio, y todos los falsos maestros tienen esa porción de esquizofrenia, ¿no? Religiosa, que inventan, tienen en su mente, porque la palabra del Señor dice que el Señor está a la diestra del Padre y que el Espíritu Santo es el que está entre nosotros, no Jesucristo. Jesucristo no está en la tierra. Segunda acepción de la palabra fábula es leyenda que narra las acciones de los dioses o héroes de la antigüedad. Tercera acepción de fábula es información no comprobada que la gente dice o cuenta. Entonces, ¿qué contaba él cuando decía que tenía encuentros con Dios, con Jesucristo? Es una información no comprobada, como dice acá la definición del diccionario, que es una fábula, es una información no comprobada. ¿Cómo hacemos nosotros para comprobar que se le apareció Jesucristo? ¿O se le apareció el ángel de la muerte? ¿O se le aparecieron tantas cosas? ¿Cómo él hace para comprobar que toda la historia de la hermana Bernarda es verdad? Hermana entre comillas, porque es algo de una cosa totalmente diabólica y algo que parece sacada del mismo infierno. Entonces, ¿qué es una fábula? Es una información no comprobada. ¿Cómo hacemos nosotros para comprobar que todo eso es verdad? Tendría que haber un video, tendría que haber algo, porque la palabra no lo respalda, no lo respalda. Todas las cosas que dijo la hermana Bernarda es doctrina del demonio, no es doctrina de Jesucristo. La doctrina de Jesucristo fue encomendada al apóstol Pablo, como dice en Romanos 2:16. Fue puesta en las manos, digamos, si se puede decir, del apóstol Pablo, de la salvación por gracia por medio de la fe. Por eso el apóstol Pablo tuvo esa discusión junto con Bernabé y los demás apóstoles allí en el concilio de Jerusalén, en Hechos 15, sobre este evangelio que le fue encomendado a Pablo, de la salvación por gracia por medio de la fe. Entonces, ¿qué contaba este hombre? Fábulas. ¿Qué es la fábula? La fábula es algo que sale de las Escrituras. Porque si, como él venía y le decía que una hermana había tenido un sueño donde dice que en el cielo había un borrador inmenso para borrar a todos los que se portaban mal, ¿dónde está eso en la Escritura? Cuando dice ahí en Apocalipsis, no borraré tu nombre del nombre de la vida, quiere decir que está afirmando que el nombre nuestro no puede ser borrado, es imposible ser borrado. Porque si nosotros decimos que Dios tiene un borrador en el cielo para borrar a los que se portan mal, no tienen un buen testimonio, que pecan, en realidad todos los cristianos pecan, hasta allí yo la pecaba, así que si hubiera un borrador ya lo hubieran borrado hace rato. ¿Qué quiere decir que Dios tiene un borrador en el cielo? Eso es antibíblico, es antiescritural y anti-evangelio del apóstol Pablo, que fue encomendado porque dijo allí en 2:16 de Romanos que vamos a ser juzgados por este evangelio. ¿Qué evangelio? El evangelio de la salvación por gracia por medio de la fe. Si dice que Dios tiene un borrador, ¿quiere decir que Dios se equivoca? Esa es la pregunta. Si Dios tiene un borrador, ¿significa que Dios se equivoca? La palabra de Dios dice que Dios es omnisciente, que todo lo sabe. Entonces es imposible que se equivoque. Si alguien que todo lo sabe, es imposible que se equivoque.
Si una persona va a un examen y es sumamente inteligente y estudió palabra por palabra toda la lección, hay un margen muy pequeño que se equivoque. Se puede equivocar porque es humano. ¿Cuánto más Dios, que todo lo sabe? Él vive en el pasado, en el presente y en el futuro. Él sabe absolutamente todo. ¿Cómo Dios se puede equivocar? ¿Cómo Dios puede tener un borrador en el cielo? Es imposible, es una locura, es una doctrina de demonios. El mismo infierno sacó eso a la luz y lo enseñó a los pueblos este hombre. Y el pueblo creía, como un niño cree un cuento. Entonces, eso es totalmente falso. ¿Por qué? Porque Dios no se equivoca. Si un cristiano está en el libro de la vida, no se puede borrar más porque Dios no se equivoca. Dios no es como nosotros que escribimos con la mano y borramos con el codo. Dios es Dios y Dios es omnipresente, omnisciente, todopoderoso. Lo que enseñaba Gigi era un evangelio diferente, como dice en Gálatas 1, 6 al 10, un evangelio diferente y es anatema, un evangelio anatema, un evangelio que no proviene de las Escrituras ni de lo que enseñó el apóstol Pablo. Entonces, ¿qué es una fábula? Es una información no comprobada, o sea que todo lo que él enseñaba no se podía comprobar por las Escrituras, y si se comprobaba por las Escrituras era para refutarlo, no era para afirmarlo. Por eso él se burla de esta doctrina de la salvación por gracia, por medio de la fe, porque salvo siempre salvo no es otra cosa que una salvación segura en Cristo Jesús, 100% segura, y es una salvación por gracia por medio de la fe. Eso es salvo siempre salvo. Salvo siempre salvo es un dicho, o es una afirmación, o es algo popular para que se pueda entender que la salvación no se pierde. Entonces, la palabra fábula significa información no comprobada que la gente dice o cuenta. O sea, por eso decimos que Gigi Ávila era un gran cuentista de estas fábulas. O sea que la fábula es del latín, que significa alguien que habla. La fábula es algo hablado, de hablar. O sea que es un cuento. ¿Qué es un cuento? Un cuento es una narración breve, oral o escrita, en la que se narra una historia de ficción con un reducido número de personajes, una intriga poca desarrollada y un clima y desenlace final rápido. O sea, lo que él contaba eran cosas, sí, una fábula, un cuento corto, entonces la gente entraba, porque si a la persona le dice una hermana fue al cielo, entonces ya todo el pueblo está imaginando cómo la hermana llega al cielo y entonces se mete en todo ese ambiente de un cuento y lo creen. ¿Por qué? Porque son niños espirituales. ¿Cómo yo hago para salir de esa niñez espiritual? Yendo a las Escrituras. Porque yo, mientras siga a los hombres, voy a ser un niño espiritual. Pero cuando yo voy a las Escrituras, abro las Escrituras y le pido al Espíritu Santo que me revele, que me muestre la verdadera doctrina que es la salvación por gracia, por medio de la fe, mis ojos se abren y empiezo a crecer, y empiezo a madurar, y empiezo a ver a estos hombres como realmente lo que son, hombres. Y es más, son falsos maestros. Uno cuando no estudia, cuando es niño espiritual, lo tiene como un gran siervo de Dios. Cuando uno estudia las Escrituras se da cuenta que es un falso maestro. ¿Qué es un cuento? Un cuento es una mentira que alguien dice. 2. Es una mentira que alguien dice. Eso es un cuento. Generalmente con la intención de indisponer a hacer enfadar a una persona con otra. Es una mentira. Un cuento es una mentira. Es algo inventado. Por eso el apóstol Pedro decía que nosotros no vinimos a ustedes con fábulas artificiosas. O sea, no vinimos con cuentos, no vinimos con mentiras, no vinimos con inventos, no vinimos con visiones, con sueños, sino vinimos como aquellos que han visto, han palpado al Verbo, que lo han visto, que están contando una verdad, la verdad de Jesucristo. Dice la sesión número 3 de cuento es pretexto o explicación que se da para tratar de justificar algo que no tiene justificación.
O sea, como él no podía, todas las sectas, todos los falsos maestros, cuando no pueden justificar por medio de las escrituras sus mentiras, van a la historia, van a la cultura, y dice que es un pretexto o explicación que se da para tratar de justificar lo injustificable. O sea que ellos no pueden justificar a través de las escrituras su falsa doctrina, entonces van a visiones, porque una hermana tuvo una visión, porque un hermano tuvo una palabra, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando su doctrina tiene que ser apoyada totalmente en las escrituras. Cuando se apoyan ellos en las escrituras, toman textos fuera de contexto y forman su monstruo, su falso Cristo. Por una u otra manera, ellos se la rebuscan para enseñar al pueblo doctrina de demonios. El número 4 de la acepción de cuento es comentario o cosa que se dice y que no se ajusta a la realidad de las escrituras. Es un comentario que se dice y que no se ajusta a la realidad. ¿Qué realidad? La realidad de las escrituras, porque la realidad, la verdad, está en las escrituras. En la doctrina que enseñó el apóstol Pablo, que esa es la doctrina para la iglesia. Los falsos maestros toman el Antiguo Testamento, toman toda la Biblia como un masacote y hacen su falsa doctrina de salvación por obra. Inventan un falso Cristo, un Cristo que salva por medio de las obras. Y la sección número 5 de cuento es información no comprobada que la gente dice o cuenta. O sea, es algo no comprobado. Cuando dice que esta hermana fue al cielo, nadie lo puede comprobar. Cuando dice que la hermana Bernarda fue al cielo, nadie lo puede comprobar. Cuando él dice que tuvo un encuentro con el ángel de la muerte, nadie lo puede comprobar. Cuando él dice que 20 veces lo visitó Jesucristo para hablarle personalmente, nadie lo puede comprobar. Son cuentos, es una información no comprobada. Por eso era un hombre que hablaba fábulas artificiosas. Todo lo opuesto a lo que hablaba el apóstol Pedro, los apóstoles y el mismo apóstol Pablo. Eran fábulas artificiosas lo que hablaba este hombre. Eran cosas ficticias. ¿Qué es algo ficticio? Es una cosa o hecho, suceso fingido o inventado que es producto de la imaginación. Otra de la palabra que se desprende de mito o de fábula es ficción o es algo ficticio. Entonces es un suceso fingido o inventado que es producto de la imaginación. Todo lo que él hablaba era producto de la imaginación. ¿Por qué era producto de la imaginación? A través de sus sueños y visiones que tenía él y los hermanos o las hermanas que estaban alrededor de él, era porque no están en las escrituras. Si no están en las escrituras no es verdadero, es algo ficticio, es algo producto de la imaginación y es algo diabólico. Por eso Santiago dice en 3:15 que esta sabiduría que proviene del hombre es terrenal, animal y diabólica. Es terrenal, es de esta tierra, es animal, porque no entiende la verdadera doctrina, que es por gracia, por medio de la fe, y es diabólica porque es salida del mismo infierno. Entonces, la segunda sección de ficción es conjunto formado por los acontecimientos y los personajes que forman parte del mundo imaginario. Repito, conjunto formado por los acontecimientos y los personajes que forman parte de un mundo imaginario. Por eso tiene todo esto, los falsos maestros tienen mucho de esquizofrenia religiosa. Como el pueblo ignora las escrituras, le cree a estos personajes que salen al mundo a hablar de Cristo. Yo he conocido personas esquizofrénicas religiosas ya al extremo de ya internarlos, los cuales hablaban la palabra de Dios y lo he visto decir el Evangelio de Mateo completo, de memoria. Y era una persona totalmente que no estaba en su sano juicio. Y podía relatar versículo por versículo todo Mateo. Pero era una persona que no estaba bien. Por eso los falsos maestros tienen grandes capacidades, digamos, para memorizar, para relatar cuentos. Uno lo dice con todo respeto por
por este hombre, no tenemos nada contra el hombre, sino con su falsa doctrina. Él dará cuenta delante del Señor. Pero debemos denunciar su falsa doctrina, que no es doctrina de Dios, sino doctrina de demonios, doctrina de hombre, palabra de hombre. Y otra acepción de la palabra ficción es acción de presentar como verdadero o real algo que es imaginario o real. O sea, lo que él presentaba como verdadero era algo ficticio. Era algo imaginario y era algo irreal. ¿Por qué? Porque no está en las Escrituras. Entonces, estamos en este video diciendo cómo este hombre inventaba a través de sueños, a través de visiones, a través de todas estas cosas que eran producto de la imaginación de la carne y del hombre. Y el pueblo tiene que ir a las Escrituras para poder madurar, pedirle al Espíritu Santo que le muestre el tema de la salvación. Porque si yo fueron abiertos mis ojos es cuando empecé a preguntar cómo era el tema de la salvación, porque yo un día me sentía que iba al cielo y otro día me sentía que iba al infierno, y estaba así era mi vida, una vida de sub y baja, porque no sabía que todos mis pecados habían sido perdonados en la cruz. Cuando el Señor me mostró y me habló de forma personal, porque lo que yo quería saber si yo me salvaba, siendo un cristiano de más de 30 años, conociendo la palabra del Señor, 35 años conociendo la palabra del Señor, no sabía si era salvo, debido a todas estas falsas enseñanzas de que la salvación se pierde. Porque nacemos una vez y una vez para siempre. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo que le era necesario nacer de nuevo. Nacemos de nuevo el día que nosotros creímos, ese día fuimos hijos de Dios. Entonces el diablo nos mete en la cabeza a través de estos falsos predicadores, como yo ya hablé, que la salvación se pierde y que si uno comete un pecado se va al infierno. Entonces me arrodillé delante del Señor y le pedí que Él me revelara, que Él me mostrara, que Él me quitara el velo, que quitara las escamas de mis ojos, para ver el tema de la salvación, si yo era salvo o no era salvo. Y mediante esta doctrina del Señor puedo ayudar a los hermanos a entender que la salvación no se pierde y que lo que enseñaba este hombre era totalmente falso. Entonces, cuando Dios me habló y me confirmó, algunos pueden creer, otros no pueden creer, pero Él abrió mis ojos y pude entender que la salvación no se pierde. ¿Por qué? Porque descanso en la obra de Jesucristo, no descanso en mi obra. Porque si yo descansara en mi obra es obvio que me voy a perder, me voy a ir al infierno. Pero si yo descanso en la obra de Jesucristo, que Él cumplió la ley por mí, que Él hizo todo por mí, que murió en la cruz, que cada paso que Él daba estaba pagando la deuda que yo tenía con el Padre, entonces puedo descansar que mi salvación es absolutamente segura. Lo que hacía Gigi era todo lo contrario, que el cristiano debía descansar en su propia obra para ser salvo. No, es todo lo contrario. Nosotros descansamos en la obra de Jesucristo y ahí entendemos que la salvación es absolutamente segura y que todos nuestros pecados han sido perdonados en la cruz y que todo el pecado que yo haga en esta tierra ya ha sido perdonado en la cruz, aunque pagaré las consecuencias si cometo pecado en esta tierra. La carne peca, la carne paga, como decimos. Así que podemos entender que este hombre hablaba doctrina de demonio porque eran cuentos, y como decía el apóstol Pedro, no vinimos a ustedes con fábulas artificiosas. Y tenemos esta palabra del apóstol Pablo que dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contienda de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Entonces, cuando nosotros entendemos que este hombre, Gigi habla, como tantos falsos maestros, enseñan falsa doctrina, debemos apartarnos de sus enseñanzas y no escucharlas. Y si las escuchamos es como en este caso que yo las escucho para poder refutarlas. Cuando hemos entendido que la salvación no se pierde.
Entonces salgo de toda esa esclavitud de las obras y de los hombres, y por eso dice el apóstol Pablo allí en Gálatas 5:1 que estemos firmes, pero firmes en la libertad que Cristo nos ha dado. O sea que nos ha libertado del pecado, de la muerte y del infierno y de la condenación eterna. Así que bueno, lo vamos a dejar por acá y que sea de bendición este mensaje y que podamos entender que la salvación no se pierde y que cuando nosotros entendemos que la salvación no se pierde podemos leer las Escrituras con la paz del Señor y podemos estudiar las Escrituras y entender la verdadera doctrina y poder ayudar a los hermanos y poder predicar un evangelio verdadero, que la salvación es por gracia, por medio de la fe. Dios les bendiga a todos.